Intentaba evitar al hermano del prometido millonario, pero entre todos, él fue el único que realmente la notó. Y ese detalle lo alteró todo. El bullicio matutino de la Ciudad de México envolvía las calles como una manta sonora que Elena Morales había aprendido a amar. Desde la ventana del café La Esquina, podía observar el flujo constante de oficinistas, estudiantes y vendedores ambulantes que daban vida a la colonia Roma Norte. Con su laptop abierta y varios bocetos esparcidos sobre la mesa de madera desgastada, Elena revisaba por última vez los planos del proyecto que cambiaría su vida. ¿Nerviosa?, preguntó Sofía, su mejor amiga desde la universidad, mientras se acomodaba en la silla frente a ella. Su vestido de diseñador y su bolso de marca contrastaban notablemente con el ambiente bohemio del lugar. Elena cerró la laptop con un suspiro. Terrificada sería más exacto. Nunca había trabajado para una familia como los Herrera. Son buena gente, Elena. Además, necesitas este trabajo. Sofía extendió su mano para mostrar el anillo de compromiso que brillaba bajo la luz matutina. Y gracias a mi futuro matrimonio con Alejandro, tienes esta oportunidad única. La mansión de los Herrera en Las Lomas se alzaba imponente contra el cielo azul del mediodía. Elena sintió que su pequeño Tsuru desentonaba terriblemente con los autos de lujo estacionados en el amplio jardín frontal. Las palmeras y los jardines meticulosamente cuidados le recordaron la distancia que separaba su mundo del de esta familia. La empleada doméstica, una mujer mayor de rostro amable, la condujo a través de pasillos adornados con arte mexicano contemporáneo hasta llegar a un estudio luminoso donde la esperaba la señora Carmen Herrera. Señora Morales, es un placer conocerla. Sofía me ha hablado mucho de su talento. Carmen, una mujer elegante de unos 50 años, le estrechó la mano con firmeza. Esperamos que pueda darle nueva vida a la biblioteca familiar. Mientras Carmen le explicaba los detalles del proyecto, Elena se perdía admirando los altos techos y las ventanas que enmarcaban el jardín posterior. Era entonces cuando escuchó el rugido de una motocicleta acercándose. «Debe ser Diego», murmuró Carmen con una mezcla de cariño y exasperación. «Mi hijo menor. No le haga caso si es grosero. Está pasando por una mala racha». La puerta del estudio se abrió de par en par y Elena volteó para encontrarse con un hombre de unos 26 años, cabello oscuro ligeramente despeinado por el casco, vestido con jeans desgastados y una chamarra de cuero. Sus ojos verdes se posaron en ella con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de sus defensas. «Mamá, ¿no me dijiste que tenías una reunión importante?». Su voz tenía un dejo de sarcasmo mientras se quitaba la chamarra. «Diego, te presento a Elena Morales, la arquitecta que rediseñará la biblioteca. Elena, mi hijo Diego». Él se acercó con pasos seguros y Elena notó pequeñas manchas de pintura en sus manos. Cuando le extendió la suya para saludarla, sintió una corriente eléctrica que la tomó por sorpresa. «Un placer, Elena». Su sonrisa era genuina, diferente al aire de superioridad que había esperado. «¿Primera vez en la casa?». «Sí, es impresionante». Elena retiró su mano quizás demasiado rápido. Carmen continuó explicando los detalles del proyecto, pero Elena era consciente de la presencia de Diego, quien se había recostado contra el marco de la ventana, observándola con curiosidad. Había algo en su mirada que la incomodaba y la intrigaba al mismo tiempo. «La biblioteca no ha sido renovada en décadas», decía Carmen. «Queremos mantener su esencia clásica, pero modernizarla para las necesidades actuales de la familia». «Entiendo perfectamente, señora Herrera. Me encargaré de que el espacio mantenga su historia, pero sea funcional para las nuevas generaciones». Diego se irguió, aparentemente interesado por primera vez en la conversación. «¿Eres de las arquitectas que creen que lo nuevo siempre es mejor? ¿O de las que respetan lo que ya existe?». La pregunta la tomó desprevenida. Había algo en su tono que sugería que su respuesta era importante para él. «Creo que los espacios tienen alma, y mi trabajo es honrar esa alma mientras la adapto a nuevas necesidades». Elena lo miró directamente. No se trata de imponer, sino de escuchar. Una sonrisa pequeña pero genuina se dibujó en el rostro de Diego. Interesante perspectiva. Carmen parecía complacida. «Perfecto. Elena, le mostraré la biblioteca ahora. Diego, ¿puedo acompañarlas, si no les molesta?».
Se incorporó completamente. Me interesa ver qué piensa de nuestro santuario familiar. La biblioteca de los Herrera era como adentrarse en otro siglo. Estantes de caoba se alzaban hasta el techo abovedado, llenos de libros que parecían susurrar historias de generaciones pasadas. Los rayos de sol se filtraban a través de vitrales que proyectaban colores dorados y azules sobre el suelo de mármol. Elena no pudo evitar que se le escapara un suspiro de admiración. «Es hermosa», murmuró, sacando su libreta para comenzar a tomar notas. «Puedo sentir la historia en cada rincón. Era el refugio favorito de mi abuelo», comentó Diego, caminando hacia una sección donde los libros parecían más antiguos. «Pasaba horas aquí, especialmente después de que murió mi abuela». Carmen observaba la interacción entre su hijo y Elena con curiosidad. Rara vez Diego mostraba interés en las actividades familiares o en los invitados de la casa. «Elena, tómese todo el tiempo que necesite para familiarizarse con el espacio. Yo tengo una llamada importante, pero Diego puede responder cualquier pregunta sobre la historia de la habitación». Cuando Carmen se retiró, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Elena comenzó a medir las dimensiones, mientras Diego observaba sentado en un viejo sillón de cuero. «¿Siempre has querido ser arquitecta?», preguntó él, hojeando un libro que había tomado al azar. «Desde niña. Mi padre era albañil y yo lo acompañaba a las obras». Elena se detuvo sorprendida por haber compartido esa información tan personal. «Me fascinaba ver cómo se transformaban los espacios vacíos en hogares. ¿Tu padre construía casas como esta?». Elena rió suavemente. «No exactamente. Casas de interés social principalmente. Pero siempre decía que cada hogar merece ser hermoso, sin importar su tamaño». Diego cerró el libro y la observó con atención. «Suenas como alguien que entiende que la arquitectura no se trata solo de impresionar. ¿Y tú? ¿Trabajas en el negocio familiar?». Elena había notado que Alejandro, el prometido de Sofía, siempre hablaba de la empresa de construcción de la familia. «Dios, no». Diego se levantó y caminó hacia la ventana. «Soy el hijo rebelde que se dedica al arte. No precisamente lo que mis padres esperaban». «¿Qué tipo de arte?». Él dudó un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. «Murales, principalmente. Arte urbano. No exactamente el tipo de expresión artística que encaja con el estilo de vida de las lomas». Elena detuvo su trabajo, genuinamente interesada. «¿En serio? El arte urbano me parece fascinante. Debe ser increíble trabajar con espacios tan grandes y públicos». La sorpresa en el rostro de Diego fue evidente. «La mayoría de las personas de tu profesión consideran que es vandalismo. Algunas personas de mi profesión también consideran que las casas de interés social no merecen buen diseño». Elena se encogió de hombros. «No toda la gente entiende que el arte puede existir en cualquier lugar». Diego se acercó lentamente, estudiando su expresión, como si estuviera tratando de descifrar si hablaba en serio. «¿Te gustaría ver algo?». Elena asintió, y él la guió hacia una sección oculta detrás de uno de los estantes más altos. Cuando movió algunos libros, reveló una pequeña puerta que conducía a lo que parecía ser un estudio improvisado. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, fotografías de murales y muestras de colores. «Es mi espacio secreto», admitió. «Nadie más en la familia sabe que existe». Elena se adentró en el pequeño cuarto, maravillada por los diseños que cubrían las paredes. Los dibujos mostraban un talento extraordinario para capturar la esencia de la ciudad. Vendedores ambulantes, músicos callejeros, niños jugando en parques públicos. «Diego, esto es increíble». Se detuvo frente a un boceto de una mujer mayor vendiendo flores. «Capturas algo que la mayoría de las personas no ve». «¿Qué es lo que ves?», preguntó él, acercándose lo suficiente como para que Elena pudiera percibir el aroma de pintura y colonia en su ropa. «Ves la dignidad en lo cotidiano, la belleza en lo que otros consideran ordinario». Elena volteó hacia él. «Es exactamente lo que intento hacer con mis diseños». Por un momento, sus miradas se sostuvieron y Elena sintió que algo se movía en su pecho. Era como si hubieran encontrado un idioma común que ninguno esperaba compartir. «Nadie había entendido eso antes», murmuró Diego. El sonido de pasos en la biblioteca principal los hizo separarse rápidamente. Diego cerró la puerta secreta mientras Elena fingía estar midiendo las ventanas.
¿Cómo van con el tour?, preguntó Carmen al regresar. Excelente. Esta biblioteca tiene un potencial increíble. Elena guardó su libreta, consciente de que tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Creo que puedo crear algo realmente especial aquí. Perfecto. Diego, espero que no haya sido demasiado inquisitivo. Solo le mostraba algunos detalles arquitectónicos que podrían ser relevantes para su trabajo, respondió él con una inocencia que hizo sonreír a Elena. Cuando Elena se despidió y se dirigió hacia su auto, Diego la siguió hasta el jardín. Elena, la llamó cuando ella ya había abierto la puerta del conductor. Gracias por entender. Ella asintió, sintiendo que había algo más que quería decir, pero que ninguno se atrevía a verbalizar. Nos vemos pronto, Diego. Mientras se alejaba por el camino serpenteante, Elena se dio cuenta de que ya no estaba pensando en el proyecto de la biblioteca. Su mente estaba llena de ojos verdes, manos manchadas de pintura y la sensación de haber encontrado a alguien que veía el mundo de la misma manera que ella. Lo que no sabía era que detrás de las cortinas de la sala principal, Diego la observaba alejarse con una sonrisa que no había tenido en meses. Una semana después, Elena regresó a la mansión Herrera con los primeros bocetos del proyecto. Esta vez llegó temprano, esperando evitar encuentros casuales que pudieran distraerla de su trabajo. Sin embargo, al estacionar su auto, notó que la motocicleta de Diego ya estaba en el garaje. La empleada doméstica la condujo nuevamente al estudio, donde Carmen la esperaba junto con Alejandro, el hermano mayor y prometido de Sofía. Alto, de complexión atlética y vestido impecablemente con un traje gris, Alejandro tenía esa presencia que gritaba éxito empresarial. Elena, qué gusto verte de nuevo, la saludó Alejandro con una sonrisa perfecta. Sofía me ha contado que eres brillante en lo que haces. Gracias, Alejandro. Es un honor trabajar con su familia. Carmen extendió las manos hacia los bocetos. Estamos ansiosos por ver sus propuestas. Elena desplegó los diseños sobre la mesa de cristal, sintiendo la familiaridad nerviosa que siempre la acompañaba al presentar un proyecto importante. Había trabajado días enteros en crear algo que honrara la esencia clásica de la biblioteca mientras la modernizara sutilmente. Como pueden ver, propongo mantener toda la estructura original de los estantes de caoba, pero agregar sistemas de iluminación LED discretos que realcen tanto los libros como la arquitectura. Sus manos se movían sobre los planos con seguridad. También sugiero crear pequeñas zonas de lectura más íntimas sin sacrificar la grandiosidad del espacio. Impresionante, murmuró Carmen estudiando cada detalle. Has logrado mantener la elegancia tradicional, pero haciéndola más funcional. Alejandro asintió con aprobación. Se nota la experiencia profesional. Sofía tenía razón sobre tu talento. En ese momento, Diego apareció en la puerta, vestido con una camiseta blanca y jeans, contrastando notablemente con la formalidad de su hermano. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia los bocetos. ¿Puedo ver?, preguntó acercándose a la mesa. Elena sintió que su pulso se aceleraba ligeramente. Por supuesto, Diego estudió los diseños con una atención que sorprendió a Elena. Sus preguntas eran técnicas, inteligentes, mostrando un entendimiento del espacio que iba más allá de la apreciación casual. Me gusta cómo has respetado las zonas de luz natural, comentó. Y estos rincones de lectura permiten privacidad sin aislar completamente a la persona del resto del espacio. Exactamente, respondió Elena sorprendida por su comprensión. La idea es que la biblioteca siga siendo un espacio social, pero que también permita momentos de introspección. Alejandro miró a su hermano con sorpresa. No sabía que te interesaras por el diseño de interiores, Diego. Me interesa todo lo que tenga que ver con espacios y cómo las personas se relacionan con ellos, respondió Diego, sin apartar la vista de los planos. Carmen parecía complacida por el interés de su hijo menor. Bueno, si Diego aprueba, entonces debemos estar en el camino correcto. Él es nuestro crítico más difícil en temas artísticos. Mamá, murmuró Diego, ligeramente avergonzado. Elena, ¿cuándo podrías comenzar con la implementación?, preguntó Alejandro, volviendo a tomar el control de la conversación. Tenemos algunos eventos familiares importantes en los próximos meses. Podría comenzar la próxima semana, si les parece bien. El proyecto tomaría aproximadamente 6 semanas. Perfecto, dijo Carmen.
Elena, ¿te quedarías a almorzar? Me gustaría que conocieras mejor a la familia. Elena dudó. Por un lado, quería mantener una relación profesional estricta. Por otro, la curiosidad sobre la dinámica familiar y especialmente sobre Diego era más fuerte de lo que quería admitir. Sería un honor, señora Herrera. El comedor principal era tan impresionante como el resto de la casa, con una mesa de mármol que podía acomodar fácilmente a 12 personas. Elena se encontró sentada entre Carmen y Diego, mientras Alejandro se ubicó al frente, dominando la conversación con anécdotas sobre sus últimos proyectos empresariales. «Estamos expandiendo las operaciones a Guadalajara», explicaba Alejandro. «La demanda de desarrollos residenciales de lujo está creciendo exponencialmente». «Suena emocionante», respondió Elena cortésmente, aunque su atención se dividía entre la conversación y la presencia silenciosa de Diego a su lado. «¿Y tú, Elena? ¿Tienes planes de expandir tu práctica?», preguntó Carmen. «Honestamente, disfruto trabajando en proyectos que me permitan conocer realmente a mis clientes y sus necesidades. No estoy segura de querer crecer tanto que pierda esa conexión personal». Diego volteó hacia ella interesado. «¿Prefieres la calidad sobre la cantidad?». «Supongo que sí. Cada espacio cuenta una historia diferente. Quiero asegurarme de escuchar bien esa historia antes de intentar cambiarla». Alejandro rió. «Esa es una perspectiva muy artística. En los negocios a veces hay que pensar en términos de escala y eficiencia». «No todo puede medirse en términos de eficiencia», murmuró Diego cortando su comida con más fuerza de la necesaria. «¿Perdón?». Alejandro alzó una ceja. «Digo que no todo lo valioso puede cuantificarse en términos empresariales». Diego alzó la vista. «Algunas cosas tienen valor precisamente porque son únicas, irreproducibles». Elena sintió la tensión creciente entre los hermanos. Era evidente que había diferencias filosóficas profundas entre ellos. «Bueno», intervino Carmen con diplomacia, «afortunadamente tenemos lugar para diferentes perspectivas en esta familia. Elena, cuéntanos más sobre tu experiencia trabajando con familias». Mientras Elena hablaba sobre proyectos anteriores, era consciente de la mirada ocasional de Diego. Había algo en la forma en que la escuchaba que la hacía sentir verdaderamente vista, entendida. Era diferente a la atención cortés de Alejandro o a la aprobación maternal de Carmen. Cuando el almuerzo terminó, Alejandro se disculpó para atender una llamada de negocios. Carmen se dirigió a revisar los arreglos florales del jardín, dejando a Elena y Diego solos en el comedor. «¿Quieres que te muestre el jardín trasero?», preguntó Diego. «Hay algunos elementos arquitectónicos que podrían inspirarte para el proyecto». Elena sabía que debía declinar, regresar a su oficina y mantener las fronteras profesionales claras. Pero había algo en la invitación de Diego que le resultaba imposible rechazar. «Me encantaría». El jardín trasero era un oasis de tranquilidad. Fuentes de piedra, senderos serpenteantes y una variedad de plantas mexicanas nativas creaban un espacio que se sentía tanto elegante como orgánico. «Es hermoso», comentó Elena, caminando junto a Diego por uno de los senderos. «Mi madre lo diseñó después de que murió mi abuelo. Dice que necesitaba crear algo que representara renovación y crecimiento». Se detuvieron junto a una fuente antigua, donde el agua caía suavemente sobre piedras volcánicas. Diego se sentó en el borde y Elena lo siguió, manteniendo una distancia prudente. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Diego después de un momento. Elena asintió, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Por qué aceptaste este proyecto? Sé que normalmente trabajas con clientes muy diferentes a nosotros». La pregunta la tomó desprevenida por su honestidad directa. Necesitaba el trabajo. «No voy a mentir sobre eso, pero también», dudó, «también porque Sofía es importante para mí y quería hacer algo especial para la familia de su futuro esposo». «¿Sofía y tú son muy cercanas?». «Desde la universidad. Ella me ayudó mucho cuando mi padre se enfermó. Sin su apoyo no habría podido terminar mi carrera». Diego asintió, procesando la información. Debe ser difícil a veces, las diferencias entre sus mundos. Elena lo miró, sorprendida por su percepción. «A veces, pero una buena amistad supera esas diferencias». «¿Y qué opinas de Alejandro?». La pregunta la incomodó. Es un buen hombre. Sofía es feliz, y eso es lo que importa». Diego la estudió durante un momento largo, como si estuviera tratando de descifrar algo en su expresión.
Elena, ¿puedo mostrarte algo más? Antes de que pudiera responder, la voz de Alejandro resonó desde la terraza. Diego, ¿dónde están? Sofía acaba de llegar. El momento se rompió. Elena se levantó rápidamente, alisando su falda y recordando súbitamente por qué estaba ahí y cuáles eran sus límites. Será mejor que regrese. Sofía querrá saber cómo fue la presentación. Mientras caminaban de vuelta hacia la casa, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado durante esas horas en la mansión Herrera. Ya no era solo una arquitecta trabajando en un proyecto, había comenzado a involucrarse emocionalmente de una manera que sabía que era peligrosa. Lo que no sabía era que Diego estaba experimentando exactamente la misma confusión. Sofía esperaba en la sala principal, radiante en un vestido azul marino que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Elena. Se levantó en cuanto las vio entrar, abrazando a Elena con entusiasmo. «Mi querida arquitecta estrella, Alejandro me contó que la presentación fue perfecta». Sus ojos brillaban de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, Sofía. Tu futura suegra fue muy amable y receptiva». «¿Y conociste a Diego?» Sofía volteó hacia él con una sonrisa traviesa. «¿Te portaste bien con mi amiga?» «Impecable comportamiento, cuñada», respondió Diego, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Elena notó la tensión sutil en su respuesta, pero Sofía parecía ajena a cualquier subtexto. «Diego es el artista de la familia», le explicó Sofía a Elena. «Muy talentoso, pero también muy, ¿cómo decirlo diplomáticamente? Independiente». «Rebelde es la palabra que buscas», dijo Diego secamente. «No tengas miedo de usarla». Alejandro apareció en ese momento, colocando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Sofía. «Mi hermano tiene una relación complicada con las expectativas familiares». «Tengo una relación complicada con las expectativas irrealistas», corrigió Diego. Elena sintió la incomodidad creciente en la habitación y decidió que era momento de irse. «Sophie, creo que debería irme. Tengo mucho trabajo que planificar para comenzar el proyecto la próxima semana». «Por supuesto, pero antes, ¿qué te parece si cenamos juntas mañana? Quiero saber todos los detalles de tu día aquí». Elena aceptó, consciente de que Diego la observaba durante toda la despedida. Cuando finalmente se dirigió a su auto, se sintió aliviada de escapar de la tensión que había comenzado a asfixiarla. La noche siguiente, Elena y Sofía se encontraron en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Sofía había insistido en celebrar el nuevo proyecto de Elena, pero mientras esperaban sus platillos, la conversación tomó un rumbo que Elena no había anticipado. «¿Qué te pareció la familia?», preguntó Sofía sorbiendo su copa de vino blanco. «Son muy acogedores. Tu futuro esposo es muy profesional y encantador. ¿Y Diego?». Los ojos de Sofía se agudizaron con curiosidad. «¿Qué opinas de él?». Elena sintió que pisaba terreno peligroso. «Parece interesante, muy diferente a Alejandro». «Es complicado», suspiró Sofía. «Diego es increíblemente talentoso, pero se niega a seguir el camino que su familia ha trazado para él. A veces pienso que disfruta siendo el rebelde». «¿Qué tipo de arte hace?». «Murales, arte callejero, ese tipo de cosas». Sofía hizo un gesto desdeñoso. «Carmen me ha contado que desaparece por días para pintar en barrios peligrosos. Alejandro está constantemente preocupado por él». Elena sintió una punzada de molestia ante el tono despectivo de su amiga. «El arte urbano puede ser muy valioso. No todo el arte tiene que estar en galerías». «Por supuesto, pero Diego tiene acceso a las mejores galerías del país. Su familia tiene conexiones que cualquier artista mataría por tener. Pero él prefiere pintar en paredes de colonias marginales. Tal vez prefiere que su arte sea accesible para personas que normalmente no visitarían galerías». Sofía la miró con sorpresa. «Elena, no sabía que tuvieras tanto interés en el arte urbano». «No lo tenía», admitió Elena, dándose cuenta de que su defensa había sido demasiado apasionada. «Pero después de escuchar sobre su trabajo, me parece admirable que alguien use su talento para llevar belleza a comunidades que normalmente no tienen acceso a ella». Sofía estudió a Elena cuidadosamente. «Ten cuidado, Elena. Diego puede ser muy carismático, pero también muy complicado. No querrías involucrarte en sus dramas familiares». La advertencia en la voz de Sofía era clara,
y Elena sintió un escalofrío de culpabilidad. ¿Era tan obvio su interés en Diego? Solo estoy haciendo mi trabajo, Sophie, nada más. Lo sé, es solo que... Sofía dudó. Diego tiene una historia de involucrarse con mujeres que después sufren cuando se dan cuenta de que él no puede comprometerse con nada ni nadie. Su arte siempre será su prioridad. Esa noche, Elena regresó a su pequeño departamento en la colonia Condesa con la cabeza llena de confusión. Mientras preparaba té en su cocina diminuta, reflexionó sobre las palabras de Sofía. Era tan transparente su creciente atracción hacia Diego. ¿Y por qué se sentía como si estuviera traicionando a su mejor amiga simplemente por encontrar interesante al hermano de su prometido? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Hola Elena, soy Diego. Conseguí tu número del directorio del proyecto. ¿Te gustaría ver algunos de mis murales mañana? Podría ayudarte a entender mejor la integración entre arte y arquitectura para el proyecto de la biblioteca. Si te interesa, puedo recogerte a las 2 p.m. Elena leyó el mensaje 3 veces. Sabía que debería declinar. Sabía que mezclarse socialmente con un miembro de la familia Herrera, especialmente Diego, era una línea que no debería cruzar. Pero también sabía que desde el momento en que había visto sus bocetos en la biblioteca, había sentido una conexión creativa con él que era difícil de ignorar. Después de 20 minutos de debate interno, respondió: «Me encantaría. Nos vemos a las 2». Inmediatamente después de enviar el mensaje, se preguntó si había cometido un error terrible. Al día siguiente, Diego llegó puntualmente en su motocicleta, pero llevaba un casco extra y una sonrisa que hizo que todas las dudas de Elena se evaporaran temporalmente. «¿Lista para una aventura?», preguntó, ofreciéndole el casco. Elena había imaginado que irían en su auto, pero la perspectiva de montar en motocicleta a través de la Ciudad de México era emocionante y aterradora a la vez. «¿Es seguro? Confía en mí», dijo Diego, y algo en su tono le hizo creer que podía hacerlo. Mientras se alejaban de su departamento, Elena se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en obligaciones, proyectos o expectativas. Solo existía el viento en su cara, la ciudad pasando a toda velocidad y la sensación de los brazos de Diego bajo sus manos mientras se aferraba a él. No sabía hacia dónde se dirigían, pero por primera vez en años no le importaba no tener el control. Lo que sí sabía era que con cada kilómetro que recorrían, se alejaba más de la zona segura que había construido cuidadosamente alrededor de su vida. La motocicleta se detuvo en una esquina de la colonia Doctores que Elena nunca había visitado. Las calles eran más estrechas, llenas de pequeños comercios, taquerías y el bullicio auténtico de la Ciudad de México que los turistas rara vez veían. Diego se quitó el casco y ayudó a Elena a bajarse. «Bienvenida a mi galería favorita», dijo con una sonrisa, señalando hacia un muro que se extendía por toda la cuadra. Elena se quedó sin aliento. El mural era una explosión de colores que contaba la historia de México desde los tiempos prehispánicos hasta la modernidad. Pero no era una representación turística o folclórica, era cruda, honesta, mostrando tanto la belleza como las luchas del país. «Diego, esto es extraordinario», murmuró, acercándose para observar los detalles. «No es solo mío. Trabajé con un colectivo de artistas locales». Caminó junto a ella. «Esta sección la pintó María, una joven de 17 años del barrio. Y este fragmento es de Carlos, un señor que vende elotes en la esquina, pero que tiene un talento increíble». Elena observó cómo Diego señalaba cada sección con orgullo genuino, no por su propio trabajo, sino por el de sus colaboradores. Era evidente que no se trataba solo de arte, sino de comunidad. ¿Cómo comenzó esto? Hace 2 años. Venía a comprar materiales para mis proyectos personales en una tienda de aquí cerca. Diego se recargó contra una pared. Un día había unos niños dibujando en el suelo con gises. Sus dibujos eran increíbles, pero no tenían acceso a materiales adecuados ni espacios donde expresarse legalmente. ¿Así que decidiste crear este espacio? Decidimos crearlo. Hablé con los vecinos, conseguí permisos, y poco a poco más artistas se fueron uniendo. Ahora tenemos talleres los sábados para niños y adolescentes.
Elena caminó lentamente a lo largo del mural, absorbiendo cada imagen. Había retratos de mujeres fuertes, trabajadores con las manos manchadas por el esfuerzo honesto, niños jugando en calles que no aparecían en las postales turísticas, pero que pulsaban con vida auténtica. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Diego se acercó hasta quedar a su lado. Por supuesto. Ayer, cuando hablabas de escuchar las historias de los espacios, ¿realmente lo sientes así? ¿O era solo una respuesta profesional? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo siento realmente. Cada espacio tiene una energía, una historia que contar. Mi trabajo es amplificar esa historia, no silenciarla. ¿Qué historia te cuenta este lugar? Elena miró a su alrededor, las señoras platicando en las puertas de sus casas, los niños corriendo entre los puestos de comida, los jóvenes reunidos admirando el mural. Me cuenta sobre pertenencia, sobre orgullo, sobre una comunidad que se niega a ser invisible. Volteó hacia Diego. Y sobre alguien que entiende que el arte verdadero debe estar al servicio de la gente, no al revés. Diego la miró con una intensidad que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. Nadie había entendido eso antes. ¿Tu familia no apoya este tipo de trabajo? Mi familia entiende el arte como inversión, como estatus. Diego comenzó a caminar de nuevo. No entienden por qué prefiero esto a exponer en las galerías de Polanco, donde podrían presumir con sus amigos. Pero tu madre parecía orgullosa de tu talento artístico. Lo está, pero también está preocupada. Cree que estoy desperdiciando mi potencial y, honestamente, a veces se preocupa por mi seguridad. Mientras caminaban, Elena notó cómo Diego saludaba a prácticamente todos los vecinos. Los niños corrían hacia él. Las señoras lo abrazaban como si fuera su propio hijo. Los jóvenes lo chocaban con respeto genuino. Era evidente que no era solo un artista que venía a pintar, era parte de esta comunidad. «Don Carlos, ¿cómo está?», le gritó Diego a un señor mayor que vendía esquites en una esquina. «Diego, muchacho, ¿vienes a trabajar en el mural nuevo? Tal vez mañana. Hoy le estoy enseñando mi trabajo a una amiga». Don Carlos miró a Elena con curiosidad amigable. «¿Es arquitecta? Se ve muy inteligente». Elena rió. «¿Cómo lo supo?». «Porque solo alguien que entiende de construcción miraría el mural de la misma manera que lo está haciendo usted, estudiando la estructura, los materiales, cómo se integra con el edificio». Diego sonrió. Don Carlos es muy observador. Continuaron su recorrido y Diego le mostró otros murales en los que había participado. Cada uno era diferente, adaptado al barrio y a la comunidad específica. Elena comenzó a entender que el trabajo de Diego no era simplemente arte, era arquitectura social, una forma de transformar espacios urbanos abandonados en centros de orgullo comunitario. «Diego, esto que haces es arquitectura tanto como arte. Estás rediseñando la relación de las personas con su entorno urbano. ¿Crees que es comparable con tu trabajo?». «Creo que es más importante que mi trabajo». Elena se detuvo. «Yo trabajo para familias que ya tienen recursos. Tú trabajas para comunidades que necesitan recordar su propia belleza y valor». Diego se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. «¿Sabes que eres la primera persona de tu mundo que entiende lo que hago?» «¿Mi mundo?». «El mundo profesional, el mundo de las personas educadas exitosas». Se encogió de hombros. «Normalmente, cuando conozco a mujeres como tú, se interesan por mí a pesar de esto, no por esto». Elena sintió una punzada de dolor por él. «Diego, lo que haces es extraordinario. Cualquier persona que no pueda verlo no te merece». La mirada que Diego le dirigió fue tan intensa que Elena tuvo que apartar la vista. Había algo creciendo entre ellos que ninguno de los dos había planeado y que ambos sabían que era complicado. «Elena, ¿puedo ser honesto contigo sobre algo?». Ella asintió, aunque su corazón comenzó a latir más fuerte. «Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti, y no solo por tu trabajo o porque seas hermosa. Es porque me ves. Realmente me ves». Diego se acercó un paso. «Pero también sé que esto es complicado. Con Alejandro, con Sofía, con todo». Elena sabía que debería detener la conversación ahí mismo, subirse a la motocicleta y pedirle que la llevara de vuelta. Sabía que debería establecer límites claros y mantener la relación estrictamente profesional. En lugar de eso, dijo, «También he estado pensando en ti.
La confesión salió antes de que pudiera detenerla y vio el impacto inmediato en la expresión de Diego. Sí, sí, y tienes razón, es complicado, muy complicado. ¿Por Sofía? Por muchas razones. Por Sofía, por tu familia, por nuestras diferencias. Elena sacudió la cabeza. Diego, yo vengo de un mundo muy diferente al tuyo. Mi padre era albañil. Trabajé desde los 16 para pagar mis estudios. No pertenezco a tu círculo social. ¿Y crees que eso me importa? Diego sonó casi ofendido. Elena, todo mi trabajo está dedicado a cerrar esas brechas. ¿Crees que me importan las diferencias de clase? No se trata de lo que a ti te importe. Se trata de la realidad. Elena comenzó a caminar de regreso hacia la motocicleta. Sofía es mi mejor amiga. Alejandro será tu cuñado. Yo estoy trabajando para tu familia. Hay demasiadas complicaciones. Diego la siguió. ¿Y si pudiéramos manejar esas complicaciones? Elena se detuvo y lo miró directamente. ¿Cómo? Por primera vez desde que habían comenzado la conversación, Diego no tuvo una respuesta inmediata. La realidad de su situación se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. No lo sé, admitió finalmente. Pero sé que no quiero fingir que lo que está pasando entre nosotros no existe. Elena sintió que su resolución se tambaleaba. Todo en su vida hasta este momento había sido cuidadosamente planificado, cada paso calculado para construir la estabilidad que nunca había tenido de niña. Pero Diego representaba lo espontáneo, lo impredecible, lo emocionalmente peligroso. Diego, necesito tiempo para pensar. Te entiendo. Él le ofreció el casco. ¿Quieres que te lleve a casa? Durante el trayecto de regreso, Elena se aferró a Diego, pero su mente estaba en caos. Había esperado que conocer su trabajo le diera perspectiva sobre él como persona. En lugar de eso, lo había hecho aún más atractivo, más admirable, más imposible de ignorar. Cuando llegaron a su departamento y Elena se bajó de la motocicleta, Diego la detuvo antes de que pudiera irse. Elena, independientemente de lo que decidas sobre esto, quiero que sepas que admiro mucho tu trabajo y tu integridad. No quiero que las cosas se vuelvan incómodas para ti. Elena asintió conmovida por su consideración. Gracias, Diego. Lo que me mostraste hoy fue increíble. Cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. ¿Seguiremos siendo amigos? La pregunta la hizo sonreír a pesar de su confusión. Creo que seremos algo, Diego. Solo necesito descifrar qué. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Todo bien con el proyecto? Elena miró el mensaje durante largos minutos antes de responder simplemente. Todo bien. Te llamo mañana. Pero sabía que nada estaba bien. Su mundo ordenado y seguro se estaba complicando de maneras que no había anticipado, y por primera vez en años no tenía un plan claro sobre qué hacer. La semana siguiente, Elena comenzó oficialmente el trabajo en la biblioteca de los Herrera. Llegó cada mañana temprano, esperando evitar encuentros casuales con Diego, pero mantener la distancia resultó más difícil de lo que había imaginado. El primer día, mientras dirigía a los carpinteros que trabajaban en los estantes, escuchó música proveniente del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Diego pintando en un lienzo grande, completamente absorto en su trabajo. Sus movimientos eran fluidos, seguros, como si el pincel fuera una extensión de su cuerpo. Elena se obligó a apartar la mirada y concentrarse en las mediciones de los estantes, pero era consciente de su presencia constante al otro lado del cristal. El segundo día, Diego apareció en la biblioteca durante la hora del almuerzo, llevando 2 tacos y 2 aguas frescas. «Pensé que podrías tener hambre», dijo simplemente, colocando la comida sobre una mesa improvisada. Elena sabía que debería declinar, pero había estado tan concentrada en el trabajo que se había saltado el desayuno. «Gracias, pero no era necesario. Los tacos son de don Carlos. Insistió en que te trajera algunos después de que le conté que estabas trabajando aquí». Elena no pudo evitar sonreír. «¿Le hablaste de mí?» Le dije que había conocido a una arquitecta muy talentosa que entendía el verdadero propósito del arte. Diego se sentó en el suelo, recargándose contra los estantes. Se emocionó mucho. Dice que necesitamos más personas como tú en el mundo.
Almorzaron en un silencio cómodo, rodeados del sonido de los trabajadores en otras partes de la casa. Elena se dio cuenta de que era la primera vez en semanas que realmente se relajaba durante el día. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó Diego cuando terminaron de comer. «Bien, mejor de lo que esperaba. Los estantes originales están en excelente condición y la estructura del edificio es muy sólida». «¿Has encontrado alguna sorpresa arquitectónica?». Elena dudó recordando el espacio secreto que Diego le había mostrado. «Algunas. Esta casa tiene muchas historias ocultas. ¿Te gustaría conocer más historias?». Había algo en su tono que hizo que Elena lo mirara más atentamente. «¿Qué quieres decir?». Diego se levantó y caminó hacia la sección donde estaba escondido su estudio secreto. «¿Recuerdas este lugar?». «Por supuesto. Hay algo más que no te mostré la otra vez». Movió los libros y abrió la puerta secreta. «¿Vienes?». Elena sabía que debería quedarse trabajando, pero la curiosidad era más fuerte que su prudencia. Siguió a Diego hacia el pequeño estudio. Esta vez, él encendió una lámpara que reveló más detalles del espacio. Había una pequeña ventana que daba al jardín trasero y en una mesa improvisada varios cuadernos llenos de bocetos. «Este era el estudio de mi abuelo cuando era joven», explicó Diego, antes de que la presión familiar lo convenciera de abandonar el arte para dedicarse completamente a los negocios. Elena tomó uno de los cuadernos y lo abrió cuidadosamente. Las páginas amarillentas mostraban dibujos de la Ciudad de México de décadas pasadas. Vendedores ambulantes, edificios coloniales, escenas de vida cotidiana muy similares a las que Diego creaba en sus murales. «Es increíble. Tenía un talento extraordinario». «Sí. Y se parecen mucho a los míos, ¿verdad?». Diego se sentó en la pequeña silla. «Encontré este lugar cuando tenía 15 años. Mis padres pensaron que había perdido los cuadernos, pero yo los escondí aquí. ¿Por qué? Porque entendí que mi abuelo y yo éramos muy parecidos. Y también entendí por qué había elegido los negocios sobre el arte». Diego la miró directamente. La presión familiar, las expectativas, la responsabilidad hacia el apellido y la empresa familiar. Elena cerró el cuaderno cuidadosamente. «¿Sientes esa misma presión?». «Todos los días, especialmente ahora que Alejandro está tomando más responsabilidades en la empresa. Mis padres esperan que eventualmente me una a él, que madure y deje mis hobbies artísticos. Pero no vas a hacerlo, no puedo». Diego tomó otro cuaderno y lo hojeó. «Cuando veo estos dibujos de mi abuelo, veo todo el talento que nunca pudo desarrollar completamente. Veo todos los murales que nunca pintó, todas las historias que nunca contó». Elena sintió una punzada de dolor por él y, sin pensar, extendió su mano para tocar la suya. El contacto envió una corriente eléctrica entre ellos. «Diego, lo que haces es importante. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Incluso si eso significa decepcionar a las personas que amo». «Incluso entonces». Elena se acercó más. «Algunas decepciones son temporales. Renunciar a quien realmente eres es permanente». Diego volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de Elena. «¿Sabes que desde que te conozco he estado más seguro de mis decisiones artísticas?». «¿Por qué?». «Porque por primera vez, alguien que no viene de este mundo de artistas bohemios entiende y valora lo que hago. Me hace sentir que tal vez no estoy loco por elegir este camino». Elena sabía que debería soltar su mano, crear distancia física y emocional, pero había algo en la vulnerabilidad de Diego que la desarmaba completamente. «No estás loco, eres valiente». Diego se acercó más, y Elena pudo percibir su colonia mezclada con el olor a pintura que parecía estar permanentemente en su piel. «Elena, sé que esto es complicado, pero necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo atracción física o curiosidad, es algo más profundo». «Diego». Elena intentó protestar, pero él continuó. «Nunca había conocido a alguien que entendiera tanto mi trabajo como mi lucha personal. Nunca había sentido que alguien realmente me viera de la manera que tú lo haces». Elena sintió que su resistencia se desmoronaba. «Yo tampoco había sentido algo así. Entonces, ¿por qué no exploramos lo que podría ser?». Diego levantó su mano libre para tocar suavemente la mejilla de Elena. «Sé que es complicado, pero también sé que algo así no aparece todos los días». Elena cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar cómo sería, pero entonces la realidad
se impuso como agua fría. Diego, no puedes besarme. ¿Por qué? Porque si lo haces no habrá vuelta atrás, y hay demasiado en juego. Mi amistad con Sofía, mi trabajo, tu relación con tu familia. Diego bajó la mano lentamente, pero no se alejó. ¿Y si encontráramos la manera de manejar esas complicaciones? ¿Cómo? Le digo a Sofía que me estoy enamorando del hermano de su prometido mientras trabajo en su futura casa familiar. La palabra enamorando salió antes de que Elena pudiera detenerla, y vio el impacto inmediato en la expresión de Diego. ¿Te estás enamorando de mí?, preguntó suavemente. Elena se levantó rápidamente, alejándose de él. No debería haber dicho eso, pero lo dijiste. Diego se levantó también. Elena, mírame. Cuando ella finalmente lo hizo, vio en sus ojos la misma mezcla de deseo, confusión y miedo que sentía ella misma. Yo también me estoy enamorando de ti, admitió. Y sí, es aterrorizante, pero también es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon voces acercándose a la biblioteca. Se miraron con pánico mutuo, y Diego rápidamente apagó la lámpara y cerró la puerta secreta mientras Elena salía del área de los estantes. Cuando Carmen y Alejandro entraron a la biblioteca momentos después, encontraron a Elena trabajando aparentemente concentrada en sus planos y a Diego hojeando un libro como si hubiera estado leyendo tranquilamente. ¿Cómo va todo, Elena?, preguntó Carmen. Excelente, señora Herrera. Todo está progresando según el cronograma. ¿Y qué opinas del progreso, Diego?, preguntó Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me parece que Elena sabe exactamente lo que hace, respondió Diego mirando directamente a su hermano. Había algo en el intercambio entre los hermanos que hizo que Elena sintiera una tensión que no entendía completamente. Pero lo que sí entendía era que acababa de cruzar una línea emocional de la que no estaba segura de poder regresar. Y lo más aterrador de todo era que no estaba segura de querer hacerlo. Una semana después, Elena había establecido una rutina estricta. Llegaba temprano, trabajaba sin descansos prolongados y se iba antes de que Diego regresara de sus actividades artísticas. Había logrado evitar encuentros a solas con él durante 5 días consecutivos, pero la tensión de mantener esa distancia la estaba agotando emocionalmente. El viernes por la mañana, mientras supervisaba la instalación del nuevo sistema de iluminación, recibió un mensaje de texto de Sofía. Cena familiar esta noche en casa de los Herrera. Carmen insiste en que vengas para ver el progreso del proyecto. 7 p.m. No aceptaré un no por respuesta. Elena leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su estómago se contraía. Una cena familiar significaba tiempo prolongado en la misma mesa que Diego, fingir normalidad frente a Sofía y navegar las dinámicas familiares que cada día parecían más complejas. Respondió, ahí estaré. Gracias por incluirme. Esa tarde, Elena se cambió 3 veces antes de decidirse por un vestido negro sencillo que esperaba fuera lo suficientemente elegante sin llamar demasiado la atención. Llegó a la mansión exactamente a las 7, con una botella de vino mexicano que había elegido cuidadosamente. Carmen la recibió con un abrazo cálido. Elena, querida, estamos muy emocionados de tenerte en nuestra mesa familiar. La sala estaba perfectamente arreglada para una cena íntima. Sofía, radiante en un vestido color vino, se acercó inmediatamente. Finalmente, siento que no hemos hablado en siglos. ¿Cómo va todo con el proyecto? Muy bien. Tu futura suegra ha sido increíblemente comprensiva con todos los ajustes. Alejandro apareció llevando una copa de whisky, impecablemente vestido como siempre. Elena, qué gusto verte en un ambiente más relajado. Sofía no para de hablar de lo talentosa que eres. Alejandro exagera mi entusiasmo, rió Sofía, pero es cierto que estoy muy orgullosa de mi amiga. Elena sonrió, pero por dentro se sentía como un fraude. Ahí estaba, siendo celebrada por la familia de Diego, mientras ocultaba sentimientos que podrían destruir las relaciones de todos los presentes. ¿Dónde está Diego?, preguntó Carmen, consultando su reloj. Probablemente perdió la noción del tiempo pintando, respondió Alejandro con un deje de irritación. Ya sabes cómo es. Elena detectó la tensión en su voz y se preguntó si había más conflicto entre los hermanos de lo que aparentaban en público. 10 minutos después, Diego entró por la puerta principal con prisa evidente. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca
que Elena notó inmediatamente, le quedaba perfectamente. Tenía pequeñas manchas de pintura en las manos que evidentemente había intentado limpiar. «Disculpen el retraso», dijo, dirigiéndose directamente hacia Elena. «Hola, Elena. Me da mucho gusto que puedas acompañarnos». Cuando él le estrechó la mano en saludo formal, Elena sintió la familiar corriente eléctrica, pero se las arregló para mantener una expresión neutral. «Gracias por incluirme, Diego». «Diego, ¿estabas trabajando en otro de tus proyectos comunitarios?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. «Algo así, estábamos terminando un mural en la Doctores». Se dirigió hacia el bar. «¿Alguien quiere algo de beber?». Elena notó cómo Alejandro intercambió una mirada con su madre cuando Diego mencionó la colonia Doctores. Había definitivamente algo que no entendía sobre las dinámicas familiares. Durante la cena, la conversación fluyó sobre temas seguros: el negocio de la familia, los planes de boda de Sofía y Alejandro y el progreso de la biblioteca. Elena se las arregló para participar apropiadamente mientras mantenía una distancia emocional cuidadosa. «Elena, háblanos sobre tu visión final para la biblioteca», pidió Carmen mientras servían el postre. «La idea es crear un espacio que honre la historia de la familia, pero que también invite a las nuevas generaciones a crear sus propios recuerdos ahí». Elena se calentó con el tema. «Estoy integrando elementos que permitan tanto la lectura individual como las reuniones familiares». «¿Cómo qué tipo de elementos?», preguntó Diego, y Elena notó que era la primera vez que participaba activamente en la conversación. «Bueno, por ejemplo, estoy creando una zona con asientos más cómodos y modernos donde los jóvenes de la familia puedan estudiar o trabajar en sus laptops, pero sin que choque con la estética tradicional del resto del espacio». «Suena como que estás pensando en crear puentes entre generaciones», observó Diego. «Exactamente. Los espacios deben evolucionar con las familias, no mantenerse como museos intocables». Alejandro asintió con aprobación. «Una perspectiva muy profesional. Debe ser fascinante trabajar en espacios con tanta historia familiar». «Lo es. Cada casa cuenta una historia diferente sobre las personas que la habitan». «¿Y qué historia cuenta esta casa?», preguntó Diego, y Elena detectó algo más profundo en la pregunta. Elena miró alrededor de la elegante mesa, a los rostros expectantes de la familia, y eligió sus palabras cuidadosamente. «Cuenta la historia de una familia que ha construido algo significativo a lo largo de generaciones, pero que también está navegando cómo preservar lo importante mientras permite el crecimiento y el cambio individual». Hubo un momento de silencio, y Elena se preguntó si había sido demasiado directa. Pero Carmen sonrió con aprobación. «Una observación muy perspicaz, querida». «Hablando de crecimiento y cambio», intervino Alejandro volteando hacia Diego. «Papá y yo hemos estado discutiendo tu futuro en la empresa, hermano». Elena sintió inmediatamente la tensión que se instaló en la mesa. Diego se enderezó en su silla. «¿Mi futuro en la empresa?». No sabía que estuviera en discusión. «Siempre ha estado en discusión», dijo Alejandro suavemente. «Solo que ahora que me estoy casando y asumiendo más responsabilidades, pensamos que sería un buen momento para que te unieras oficialmente». «Alejandro», murmuró Carmen en tono de advertencia. «¿Qué tipo de responsabilidades?», preguntó Diego, y Elena pudo escuchar la tensión creciente en su voz. «Podríamos crear un departamento de relaciones públicas y responsabilidad social. Podrías usar tu experiencia artística para proyectos de impacto comunitario, pero dentro del marco de la empresa familiar». Elena observó la expresión de Diego cambiar gradualmente de sorpresa a comprensión y luego a algo parecido al enojo. «¿Proyectos de impacto comunitario dentro del marco de la empresa familiar?», repitió lentamente. «¿Te refieres a convertir mi trabajo en una herramienta de marketing para la empresa?». «No lo veas así, Diego», intervino Sofía, aparentemente tratando de suavizar la tensión. «Sería una manera de hacer que tu talento tenga un impacto más grande y organizado». «Mi trabajo ya tiene impacto», respondió Diego, su voz volviéndose más fría, «y es organizado por las comunidades que realmente lo necesitan, no por objetivos corporativos». Elena se sintió increíblemente incómoda. Era evidente que estaba presenciando una conversación familiar que no debería estar escuchando, pero no había manera educada de excusarse. «Diego, nadie está cuestionando el valor de tu trabajo actual», dijo Alejandro. «Solo estamos sugiriendo maneras de ampliarlo y hacerlo más sostenible económicamente». «¿Sostenible para quién?»,
Diego se levantó de la mesa. Mi trabajo es sostenible porque sirve a las comunidades que lo necesitan, no porque genere ganancias. Hijo, intervino Carmen, tal vez podríamos discutir esto en otro momento. No, está bien, mamá. Diego miró directamente a Alejandro. Hermano, aprecio la oferta, pero mi respuesta es no. Mi arte no está en venta, y especialmente no está en venta para la empresa familiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Diego, ¿podrías al menos pensarlo?, preguntó Carmen suavemente. No necesito pensarlo. Diego volteó hacia Elena, y por un momento sus miradas se conectaron con una intensidad que la hizo temer que otros pudieran notarlo. Disculpa que tengas que presenciar esto, Elena. Nuestra familia a veces olvida que hay invitados en la mesa. Diego, por favor, comenzó Sofía. Está bien, dijo Elena rápidamente. Todas las familias tienen conversaciones complicadas. No me molesta. ¿Sabes qué, Elena? Diego se dirigió directamente a ella. Como arquitecta, probablemente entiendes mejor que nadie la importancia de mantener la integridad estructural de un proyecto, ¿verdad? Elena sintió que estaba en territorio peligroso, pero asintió. Bueno, yo siento lo mismo sobre la integridad de mi trabajo artístico. No puede ser comprometida, sin importar qué tan bien intencionadas sean las ofertas. Elena entendió que Diego no solo estaba hablando de su trabajo, sino también de sus sentimientos hacia ella. Era un mensaje codificado que solo ella podía descifrar completamente. Entiendo perfectamente, respondió cuidadosamente. La integridad artística es fundamental para cualquier trabajo creativo auténtico. La mirada que intercambiaron duró solo unos segundos, pero Elena estaba segura de que había sido lo suficientemente intensa como para que otros la notaran. Bueno, dijo Alejandro rompiendo el momento. Creo que todos hemos dicho lo que necesitábamos decir por esta noche. Diego asintió. Tienes razón, creo que me voy a retirar. Elena, gracias de nuevo por acompañarnos. Tu trabajo en la biblioteca es extraordinario. Después de que Diego se fue, la conversación intentó regresar a temas más ligeros, pero Elena podía sentir la tensión residual en el aire. Cuando finalmente se despidió una hora después, tenía la cabeza llena de preguntas sobre las dinámicas familiares y su propio papel en medio de todo. Mientras caminaba hacia su auto, escuchó pasos detrás de ella. Elena se volteó para encontrar a Diego caminando hacia ella desde las sombras del jardín. Diego, ¿qué haces aquí? Necesitaba hablarte. No podía dejar que te fueras sin explicarte lo que pasó ahí adentro. No necesitas explicarme nada. Son asuntos familiares, pero te afectan a ti también. Se acercó más. Elena, mi familia no es mala, pero tienen una forma de ver el mundo muy diferente a la mía, y me preocupa que eso pueda complicar las cosas entre nosotros. Elena miró hacia la casa, donde las luces de la sala aún estaban encendidas. Diego, esto es exactamente lo que no podemos estar haciendo. Conversaciones secretas en el jardín mientras tu familia y mi mejor amiga están adentro. Tienes razón, pero Elena, después de lo que pasó esta noche, necesito que sepas algo. ¿Qué? Que no voy a cambiar quién soy por las expectativas de mi familia, y que lo que siento por ti no va a desaparecer solo porque sea complicado. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Diego, solo quería que lo supieras. No te estoy pidiendo que hagas nada con esa información esta noche, pero quería que supieras dónde estoy parado. Con eso se dio la vuelta y regresó hacia la casa, dejando a Elena de pie junto a su auto con el corazón palpitando y más confundida que nunca sobre qué era lo correcto que debía hacer. El sábado por la mañana, Elena se despertó con un mensaje de Sofía. ¿Café? Necesito hablar contigo sobre anoche. Te veo en Starbucks de Roma Norte a las 11. Elena se duchó con agua fría, tratando de aclarar su mente para la conversación que sabía sería complicada. Llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada, esperando tener tiempo para prepararse mentalmente. Sofía apareció puntualmente, pero su expresión era más seria de lo usual. Se acercó a la mesa donde Elena había conseguido asientos y se sentó sin su sonrisa habitual. «Gracias por venir tan rápido», dijo Sofía removiendo su capuchino sin beberlo. «Necesitaba hablar contigo sobre lo que pasó anoche. ¿Te refieres a la discusión entre Diego y Alejandro?» «En parte». Sofía la miró directamente.
Elena, ¿hay algo que necesites contarme? La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa. ¿A qué te refieres? A Diego, a la manera en que él te mira, a la manera en que tú reaccionas cuando él está cerca. Elena sintió que el café se le volvía amargo en la boca. Sofía, no sé de qué hablas. Elena, somos amigas desde hace 8 años. Conozco todas tus expresiones, todos tus gestos. Y anoche, cuando Diego estaba hablando sobre la integridad de su trabajo artístico, los dos se miraron como si estuvieran teniendo una conversación completamente diferente a la que el resto de nosotros estábamos escuchando. Elena sintió que sus defensas se desmoronaban. Sofía siempre había sido demasiado observadora para su propio bien. Sofía. Además, Carmen me comentó que Diego ha estado preguntando por ti, que ha mostrado más interés en el proyecto de la biblioteca de lo que normalmente muestra en cualquier cosa relacionada con la casa familiar. Elena puso sus manos alrededor de su taza de café, buscando algo tangible a lo cual aferrarse. ¿Qué quieres que te diga exactamente? Quiero que me digas la verdad. ¿Está pasando algo entre tú y Diego? Elena miró a su mejor amiga, la persona que la había apoyado a través de los momentos más difíciles de su vida, la persona cuya felicidad había sido una prioridad constante para ella durante años, y se dio cuenta de que había llegado el momento de la honestidad completa. No está pasando nada físico, dijo finalmente, pero siento algo por él, y creo que él siente algo por mí. Sofía se recargó en su silla, procesando la confesión. No parecía sorprendida, solo confirmada en sus sospechas. ¿Desde cuándo? Desde que lo conocí. Pero no busqué que pasara, Sofía. No lo planeé. Elena, ¿te das cuenta de lo complicado que es esto? Por supuesto que me doy cuenta. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Crees que no he estado atormentándome por esto durante semanas? ¿Semanas? ¿Esto ha estado pasando durante semanas y no me dijiste nada? ¿Qué te iba a decir? ¿Que me estoy enamorando del hermano de tu prometido mientras trabajo en su casa familiar? ¿Que cada día es más difícil fingir que no siento nada cuando él está cerca? Sofía se quedó callada por un momento largo, y Elena no podía descifrar su expresión. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Elena finalmente. No estoy enojada, Elena. Estoy preocupada. ¿Preocupada por qué? Por ti, por Diego, por toda la situación. Sofía se inclinó hacia adelante. Elena, conozco a Diego desde hace 2 años. Es carismático, talentoso, apasionado con su trabajo, pero también es complicado. ¿Complicado cómo? Está en guerra constante con las expectativas de su familia. Tiene una necesidad de probar que puede ser exitoso fuera del dinero y las conexiones familiares. Y esa guerra lo consume. Elena frunció el ceño. ¿Qué tiene eso de malo? Me parece admirable que quiera forjar su propio camino. No digo que esté mal, pero digo que las personas que se involucran románticamente con él a menudo se convierten en daños colaterales de esa guerra. ¿A qué te refieres con daños colaterales? Sofía dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hubo una chica el año pasado, Valeria. Era galerista, muy inteligente, muy independiente. Diego se enamoró perdidamente de ella. Elena sintió una punzada de celos que no esperaba. ¿Qué pasó? Diego la incluyó en todo, sus proyectos artísticos, sus planes futuros, sus conflictos familiares. Ella se involucró tanto que comenzó a tomar partido en las disputas entre Diego y el resto de la familia. Y cuando la relación terminó, no solo perdió a Diego, perdió también las conexiones profesionales que había hecho a través de él y quedó en medio de un drama familiar que no era suyo. Elena se recargó en su silla, sintiendo como si hubiera recibido un golpe al estómago. ¿Por qué terminó la relación? Porque Diego se dio cuenta de que estaba más enamorado de la idea de alguien que entendiera su arte que de Valeria como persona, y porque la presión de mantener a alguien más fuera del conflicto familiar se volvió demasiado para él. Elena procesó esta información, sintiendo cómo se desvanecía la esperanza romántica que había estado cultivando secretamente. ¿Crees que lo mismo me pasaría a mí? Elena, creo que eres más fuerte que Valeria, pero también creo que tu situación es más complicada porque yo estoy en el medio. Sofía tomó su mano. Si las cosas salen mal entre tú y Diego, no solo se afecta tu relación con él, se afecta tu relación conmigo, tu trabajo con la familia, todo.
Elena se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías terminar el proyecto de la biblioteca tan profesionalmente como sea posible y mantener distancia de Diego hasta que puedas ver la situación con más claridad. ¿Y si lo que siento por él es real? ¿Y si es algo que vale la pena arriesgar? Entonces deja que termine el proyecto primero. Dale tiempo para que tus sentimientos se asienten. Y luego, si sigues sintiendo lo mismo, tal vez puedan explorar algo cuando no haya tantas complicaciones profesionales y familiares en el medio. Elena sabía que Sofía tenía razón. La lógica era impecable, pero su corazón se rebelaba contra la idea de alejarse de Diego justo cuando había comenzado a entender la profundidad de lo que sentía por él. Sofía, ¿qué le vas a decir a Alejandro sobre esto? Nada, por ahora. Pero Elena, necesito que me prometas que vas a ser cuidadosa. No solo por ti, sino por todos nosotros. Te lo prometo. Cuando se despidieron una hora después, Elena se dirigió a casa con la cabeza llena de dudas. La conversación con Sofía había sido un baño de realidad que necesitaba, pero también había hecho que su situación se sintiera más imposible que nunca. Esa tarde, mientras trabajaba en los últimos detalles del diseño de la biblioteca desde su departamento, recibió un mensaje de Diego. ¿Podemos hablar? Sé que anoche fue incómodo y quiero asegurarme de que estés bien. Elena miró el mensaje durante 10 minutos antes de responder. Estoy bien. Creo que deberíamos mantener nuestra comunicación relacionada solo con el proyecto hasta que esté terminado. La respuesta de Diego llegó inmediatamente. ¿Pasó algo? ¿Hice algo mal? Elena escribió y borró 5 respuestas diferentes antes de enviar. No hiciste nada mal. Solo necesito espacio para terminar mi trabajo profesionalmente. Diego no respondió. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. Por primera vez en su vida, había encontrado a alguien que entendía tanto su trabajo como su alma. Pero también por primera vez, ese alguien venía con complicaciones que podrían costar todo lo que había construido cuidadosamente en su vida. Se durmió preguntándose si alguna vez sería posible tener tanto amor como estabilidad, o si siempre tendría que elegir entre uno y otro. Lo que no sabía era que a unos kilómetros de distancia, Diego estaba despierto haciendo exactamente las mismas preguntas. Las siguientes 2 semanas pasaron en una tensión silenciosa que Elena sentía como una cuerda a punto de romperse. Había logrado evitar encuentros directos con Diego, coordinando sus horarios de trabajo con Carmen, pero su presencia se sentía constantemente en la casa. Pequeñas señales de él aparecían por todas partes. Música proveniente de su estudio, el aroma de pintura en los pasillos, su motocicleta en el garaje. Elena se había sumergido en el trabajo con una intensidad que bordeaba la obsesión. La biblioteca estaba tomando forma más rápido de lo planificado y cada detalle era ejecutado con una perfección que impresionaba incluso a los trabajadores más experimentados. El jueves por la tarde, mientras supervisaba la instalación de las últimas piezas de iluminación, Carmen entró a la biblioteca con una expresión preocupada. «Elena, querida, ¿podríamos hablar un momento?» Elena bajó de la escalera donde había estado ajustando uno de los focos LED. «Por supuesto, señora Herrera. ¿Hay algún problema con el proyecto?» «No, no es sobre el proyecto. Está quedando hermoso, por cierto. Es sobre Diego». Elena sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Qué pasa con Diego?» «Ha estado diferente las últimas semanas. Más distante, más irritable. Ayer discutió con su padre por algo completamente trivial y esta mañana se fue sin desayunar». Elena no sabía qué responder. «Lo siento mucho escuchar eso. Elena, yo no soy ciega. He notado cómo mi hijo te mira y he notado cómo tú evitas estar en la misma habitación que él últimamente». La observación directa de Carmen la tomó completamente desprevenida. «Señora Herrera, no me tienes que explicar nada, querida, pero como madre, estoy preocupada por Diego. Y como alguien que ha llegado a tenerte mucho cariño, también estoy preocupada por ti». Elena se sentó en uno de los nuevos sillones de lectura, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. «Es complicado. Las mejores cosas en la vida usualmente lo son». Carmen se sentó frente a ella. «Elena, ¿puedo contarte algo sobre Diego que tal vez te ayude a entender por qué está luchando tanto con esto?»
Elena asintió, aunque no estaba segura de querer escuchar más información que pudiera complicar aún más sus sentimientos. Diego siempre ha sido diferente. Desde niño veía el mundo de manera distinta a Alejandro. Donde Alejandro veía oportunidades de negocio, Diego veía injusticias que necesitaban ser corregidas. Donde Alejandro veía estabilidad en seguir las tradiciones familiares, Diego veía limitaciones. Suena como que ha sido difícil para él encontrar su lugar. Exactamente. Y durante años, nosotros, como padres, cometimos el error de tratar de moldearlo para que encajara en el mundo que conocíamos, en lugar de ayudarlo a crear el mundo donde pudiera prosperar. Elena escuchaba con atención, entendiendo que Carmen le estaba confiando algo muy personal. Hace 2 años, después de la situación con Valeria, Diego se cerró emocionalmente. Decidió que era más fácil mantener su trabajo artístico y su vida personal completamente separados de la familia. ¿Sofía le contó sobre Valeria? Carmen alzó una ceja. ¿Sofía te habló de Valeria? Mencionó que había habido una relación complicada. Valeria no era la persona correcta para Diego, pero la manera en que terminó la relación lo lastimó profundamente. No porque la amara perdidamente, sino porque se dio cuenta de que había involucrado a alguien más en sus conflictos familiares sin considerar las consecuencias para ella. Elena sintió una conexión inmediata con esa preocupación. ¿Y cree que él piensa que lo mismo pasaría conmigo? Creo que él está aterrorizado de lastimarte, pero también creo que nunca había sentido por nadie lo que siente por ti. Las palabras de Carmen hicieron que Elena sintiera una mezcla de esperanza y dolor. Señora Herrera, ¿por qué me está contando esto? Porque en las últimas semanas he visto más vida en los ojos de mi hijo de la que había visto en años, y ahora veo esa luz apagándose día a día. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Podía ver el lugar donde había almorzado con Diego, donde habían tenido su primera conversación real sobre arte y arquitectura. Señora Herrera, hay muchas complicaciones. Sofía, Alejandro, el trabajo, las diferencias en nuestros mundos. Elena, ¿puedo preguntarte algo como mujer, no como la madre de Diego? Elena volteó hacia ella. ¿Alguna vez has sentido por alguien más lo que sientes por mi hijo? La pregunta era tan directa que Elena no pudo evitar ser igualmente honesta. No, nunca. Entonces, tal vez valga la pena luchar por eso, ¿no crees? Antes de que Elena pudiera responder, escucharon el rugido familiar de la motocicleta de Diego llegando. Carmen se levantó. Piénsalo, querida. La vida es demasiado corta para dejar pasar las conexiones reales por miedo a las complicaciones. Elena se quedó sola en la biblioteca, con las palabras de Carmen resonando en su mente. Por la ventana, vio a Diego bajarse de la motocicleta con movimientos que parecían cansados, derrotados. Llevaba una camiseta que tenía manchas de pintura fresca, pero incluso desde la distancia podía ver la tensión en sus hombros. Sin pensar completamente en las consecuencias, Elena salió de la biblioteca y se dirigió hacia el jardín trasero. Encontró a Diego sentado en el mismo banco donde habían compartido su conversación sobre los conflictos familiares. «Hola», dijo suavemente, acercándose despacio. Diego alzó la vista sorprendido. «Elena, pensé que estabas evitándome». Lo estaba. Se sentó en el extremo opuesto del banco. «Pero necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando entre nosotros y por qué ambos estamos actuando como si pudiéramos ignorarlo hasta que desaparezca». Diego la estudió cuidadosamente. «¿Y qué conclusión has sacado?» «Que no va a desaparecer y que tal vez estemos cometiendo un error al no enfrentarlo directamente». Diego se enderezó con una chispa de esperanza en los ojos. «¿Qué cambió tu opinión?» «Tu madre». Elena sonrió ligeramente. «Me hizo darme cuenta de que he estado tan preocupada por proteger lo que ya tengo que me olvidé de considerar lo que podría ganar. Elena, no quiero que pienses que mi madre te está presionando. No me está presionando. Me está ayudando a ver algo que yo misma había estado sintiendo, pero tenía miedo de admitir». «¿Qué es lo que habías estado sintiendo?» Elena tomó una respiración profunda. «Que lo que siento por ti es diferente a todo lo que he experimentado antes, y que tal vez vale la pena arriesgarse por algo así». Diego se acercó más en el banco. «Elena, necesitas saber que si exploramos esto, no va a ser simple.
Mi familia tiene expectativas, tu amistad con Sofía es complicada, nuestros mundos son diferentes. Lo sé, pero también sé que he estado miserable estas 2 semanas tratando de fingir que no me importas. Yo también he estado miserable. Diego extendió su mano hacia la de ella. Pero, Elena, necesito que entiendas algo. No puedo prometerte que será fácil, y no puedo prometerte que sabremos cómo manejar todas las complicaciones. ¿Qué sí puedes prometerme? Diego tomó su mano completamente. Puedo prometerte que soy completamente honesto sobre lo que siento por ti. Puedo prometerte que respeto tu trabajo y tu independencia. Y puedo prometerte que si decidimos intentar esto, será porque ambos estamos seguros de que vale la pena el riesgo. Elena sintió que algo se asentaba en su pecho, una sensación de claridad que no había tenido en semanas. Diego, quiero intentarlo, pero necesitamos establecer algunas reglas. ¿Qué tipo de reglas? Primero, termino el proyecto de la biblioteca antes de que hagamos esto oficial. No quiero que mi trabajo se vea comprometido. Acepto. Segundo, yo le voy a contar a Sofía, pero a mi manera y en mi tiempo. También acepto. Y tercero, si en algún momento uno de nosotros siente que esto está lastimando a las personas que amamos más de lo que nos está beneficiando a nosotros, tenemos que ser honestos sobre eso. Diego la miró con admiración. Eres increíblemente sabia, ¿sabes? No me siento sabia. Me siento aterrorizada pero esperanzada al mismo tiempo. Diego levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. ¿Puedo besarte ahora? Elena cerró los ojos y asintió. Cuando los labios de Diego tocaron los suyos, sintió como si todas las piezas dispersas de su vida finalmente encontraran su lugar. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran confirmando que esto era real, pero gradualmente se profundizó, cargado con semanas de tensión reprimida y emociones no expresadas. Cuando se separaron, Elena apoyó su frente contra la de él. «Esto va a cambiar todo, ¿verdad?», murmuró. «Ya cambió todo», respondió Diego. «Solo estamos admitiendo lo que ya sabíamos». Elena sabía que tenía razón. El momento en que había visto los bocetos de Diego en su estudio secreto, algo fundamental había cambiado en su mundo. Todo lo que había venido después había sido simplemente su corazón y su mente tratando de ponerse al día con esa realidad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora terminamos tu proyecto. Después, comenzamos nuestra historia». Elena sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado en años. «Nuestra historia. Me gusta cómo suena eso». «A mí también». Diego la besó suavemente una vez más. «Elena, gracias por ser lo suficientemente valiente como para intentar esto. Gracias a ti por ser lo suficientemente paciente como para esperar a que yo estuviera lista». Mientras regresaban hacia la casa, Elena sabía que había cruzado un punto de no retorno. Había decisiones difíciles que tomar, conversaciones incómodas que tener y desafíos que enfrentar, pero por primera vez en semanas se sentía como si estuviera caminando hacia algo en lugar de huir de algo. La pregunta ahora era si tendría el valor para navegar todas las complicaciones que sabía que venían, y si el amor que estaba floreciendo entre ella y Diego sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir las pruebas que les esperaban. 3 semanas después, Elena puso las últimas plantas en los nuevos rincones de lectura de la Biblioteca Herrera. El proyecto estaba oficialmente terminado y el resultado superaba incluso sus propias expectativas. La biblioteca había mantenido su grandeza clásica, pero ahora tenía espacios que invitaban tanto a la contemplación individual como a las reuniones familiares íntimas. Carmen entró para la inspección final, acompañada por el resto de la familia. Alejandro lucía impresionado mientras examinaba los detalles técnicos, y Sofía no podía dejar de tomar fotografías para sus redes sociales. «Elena, esto es absolutamente perfecto», dijo Carmen, con lágrimas genuinas en los ojos. «Has logrado algo mágico aquí». Diego, que había mantenido una distancia profesional apropiada durante las últimas semanas, se acercó a examinar la integración de las luces LED con los estantes originales. «El trabajo técnico es impresionante», comentó, «pero lo que más me gusta es cómo conservaste el alma del espacio». Elena sonrió, apreciando que incluso en público
Diego encontrara maneras de comunicar que entendía la profundidad de su trabajo. «Bueno, creo que esto amerita una celebración», declaró Alejandro. «Elena, esperamos que puedas quedarte para la cena. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecer tu extraordinario trabajo». Elena había estado esperando este momento. Durante las últimas 3 semanas, ella y Diego habían respetado su acuerdo de mantener las cosas profesionales hasta que el proyecto estuviera terminado. Habían tenido solo conversaciones breves y apropiadas, pero Elena había sido consciente de su presencia constante y de las miradas cargadas de significado que intercambiaban cuando nadie más estaba viendo. «Me encantaría quedarme para la cena», respondió Elena. «Pero antes, Sofía, ¿podríamos hablar un momento a solas?». Sofía alzó una ceja intrigada. «Por supuesto. ¿Vamos al jardín?». Mientras se alejaban de la familia, Elena sintió que su estómago se contraía con nervios. Había ensayado esta conversación una docena de veces, pero ahora que había llegado el momento, todas sus palabras cuidadosamente elegidas parecían inadecuadas. Se detuvieron junto a la fuente donde Elena había almorzado con Diego aquella primera vez. Sofía se sentó en el borde esperando. «Sofía, necesito contarte algo importante y necesito que me escuches completamente antes de reaccionar. Esto suena serio». Sofía la estudió cuidadosamente. «Tiene que ver con Diego». Elena asintió. «Durante el tiempo que he estado trabajando aquí, Diego y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro». Sofía no parecía sorprendida. Y hemos decidido que queremos explorar esos sentimientos ahora que mi trabajo profesional con la familia ha terminado». Sofía se quedó callada por un momento largo, procesando la información. «Elena, ¿recuerdas nuestra conversación en el café hace unas semanas?». «Por supuesto, y he pensado mucho en todo lo que me dijiste sobre Valeria y sobre las complicaciones». «¿Y has decidido que vale la pena el riesgo de todas formas?». Elena se sentó junto a su amiga. «Sofía, he pensado en esto desde todos los ángulos posibles. He considerado los riesgos para nuestra amistad, para mi carrera, para la armonía familiar, pero también he considerado el costo de no intentarlo». «¿Qué tipo de costo?». «El costo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar por algo real». Sofía suspiró profundamente. «Elena, no te voy a mentir, esto me asusta. No porque no quiera verte feliz, sino porque he visto cómo los conflictos familiares de Diego pueden consumir todo a su alrededor. Lo entiendo, pero Sofía, también he visto cómo Diego es cuando está con personas que realmente entienden su trabajo y sus valores, y he visto cómo soy yo cuando estoy con él. Somos mejores versiones de nosotros mismos juntos. ¿Has pensado en cómo esto podría afectar mi relación con Alejandro y con la familia?». La pregunta era directa y justa, y Elena había estado esperándola. «Sí, y esa es una de las razones por las que quería ser completamente honesta contigo desde el principio. Sofía, nunca haría nada que pusiera en riesgo tu felicidad o tu futuro matrimonio, pero también espero que como mi mejor amiga puedas apoyar mi decisión de luchar por mi propia felicidad». Sofía se levantó y caminó unos pasos, claramente procesando emociones complicadas. Elena esperó, dándole el espacio que necesitaba para llegar a sus propias conclusiones. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Estás enamorada de él?». Elena había evitado usar esa palabra específica, incluso en sus propios pensamientos, pero ahora que Sofía se la preguntaba directamente, la respuesta era clara. «Sí, creo que sí». «¿Y él está enamorado de ti?». «Eso tendrás que preguntárselo a él». «Pero creo que sí». Sofía regresó y se sentó de nuevo. «Elena, si voy a apoyarte en esto, necesito algunas promesas de tu parte, las que necesites. Primero, si las cosas se ponen complicadas con la familia, no quiero que eso afecte nuestra amistad. Hemos sido amigas mucho más tiempo del que conocemos a los Herrera, te lo prometo. Segundo, quiero que seas completamente honesta conmigo sobre cómo van las cosas. Si algo sale mal, quiero saberlo. No quiero descubrir por terceras personas que mi mejor amiga está sufriendo. También te lo prometo. Y tercero, quiero que Diego entienda que si te lastima, tendrá que vérselas conmigo. Y a pesar de que estoy a punto de casarme con su hermano, mi lealtad primaria es contigo». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sofía,
¿Esto significa que me apoyas? ¿Esto significa que te amo lo suficiente como para apoyarte incluso cuando me asusta hacia dónde te diriges? Las dos amigas se abrazaron y Elena sintió un alivio enorme. Sabía que la reacción de Sofía era solo el primer obstáculo de muchos, pero también sabía que tener el apoyo de su mejor amiga haría todo lo demás más manejable. Ahora, dijo Sofía separándose del abrazo, creo que deberíamos regresar antes de que la familia piense que estamos planificando algo subversivo. Técnicamente, estábamos planificando algo subversivo. Sofía rió. Tienes razón. Pero el tipo de subversión romántica, no política. Cuando regresaron a la biblioteca, Elena notó que Diego la miraba con curiosidad obvia. Ella le sonrió de una manera que esperaba comunicara que la conversación había ido bien. La cena de celebración fue alegre y relajada. Elena se sintió más cómoda de lo que había estado en semanas, sabiendo que ya no tenía que esconder sus sentimientos. Diego también parecía más relajado, participando más activamente en la conversación familiar. Cuando la noche llegó a su fin, Elena se despidió de la familia con gratitud genuina por la oportunidad de trabajar en un proyecto tan significativo. Diego la acompañó hasta su auto, como había hecho la noche que habían tenido su primera conversación honesta sobre sus sentimientos. ¿Cómo fue la conversación con Sofía?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Está preocupada, pero me apoya. Eso significa mucho. Diego se acercó más. Elena, ahora que el proyecto está oficialmente terminado, ¿te gustaría ir a cenar conmigo mañana? Una cita real, fuera de esta casa, solo nosotros dos. Elena sonrió. Me encantaría. ¿Te parece si escogemos un lugar que sea especial para ambos? ¿Qué te parece si cenamos en el barrio donde están mis murales? Conozco un restaurante pequeño que tiene la mejor comida casera de la ciudad. Me parece perfecto. Elena se acercó y le dio un beso suave. Diego, gracias por esperar. Sé que no fue fácil. Valió la pena cada día de espera. Diego la abrazó. Elena, mañana comienza oficialmente nuestra historia. ¿Estás nervioso? Aterrorizado, admitió Diego, pero también más emocionado de lo que he estado en años. Yo también. Mientras Elena se alejaba de la mansión Herrera esa noche, miró por el espejo retrovisor y vio a Diego de pie en el jardín, observándola irse. Pero esta vez, la despedida no tenía la tristeza de la incertidumbre. Esta vez, sabía que se verían mañana y pasado mañana, y todos los días después mientras construían algo nuevo juntos. Elena había pasado toda su carrera profesional creando espacios hermosos para otras personas. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de crear algo hermoso para ella misma. Un futuro con alguien que entendía tanto su pasión profesional como sus sueños personales. No sabía exactamente cómo sería navegar las complejidades de mezclarse con una familia como los Herrera, o cómo sería equilibrar su independencia con una relación seria. Pero sabía que con Diego tendría un compañero que respetaría su fuerza mientras la apoyaría en sus vulnerabilidades. Mientras manejaba hacia su departamento, Elena sonrió pensando en la ironía de su situación. Había venido a la mansión Herrera para rediseñar una biblioteca y había terminado rediseñando su propia vida. Mañana comenzaría el próximo capítulo de su historia, uno que escribiría junto con Diego, página por página, día por día, con toda la paciencia, honestidad y amor que ambos pudieran reunir. Por primera vez en años, Elena se durmió esa noche sin un plan detallado para el futuro, y sorprendentemente, eso no la asustaba. En lugar de eso, se sintió libre, emocionada por la aventura que estaba a punto de comenzar. Al otro lado de la ciudad, Diego estaba despierto en su habitación trabajando en un nuevo boceto. Esta vez, no era un mural para la comunidad o un proyecto artístico. Era un retrato de Elena, capturada en el momento en que había entendido por primera vez su trabajo en el barrio, con esa expresión de asombro y respeto genuino que lo había enamorado desde el primer día. En la esquina del papel, escribió: Nuevos comienzos, para Elena, quien ve el arte en todo. Era su manera de marcar el inicio de su historia juntos, y su promesa de que esta vez construirían algo que duraría.